Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio El Nuevo Diario. Ahí vamos a conversar con un gran amigo de tantos años de temas puntuales acerca de la economía. Está con nosotros Israel Abreu. Hermano, bienvenido. Qué honor tenerle por aquí. Gracias a ti, Clemente, por esa mención. Definitivamente un privilegio a ustedes por darme el honor de dirigirme al público de Nuevo Diario AM. Las repercusiones de esta situación de inestabilidad en Medio Oriente a nivel económico en República Dominicana, desde su perspectiva, ¿cuáles serían y qué podemos hacer? Mira, nosotros solamente, a veces solamente nos referimos al estrecho de Hormuz, por donde circula el 25% del petróleo que consume el mundo y el 20% del gas natural. Agrégale también a eso que cerca del 11% del total de la mercancía que se comercializa en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, tú sabes que el canal de Suez está a exactamente 255, 260 kilómetros de Tel Aviv, Israel. ¿Qué significa eso? Que si por error un iraní, ¿verdad?, se equivoca en la orientación de uno de esos drones o cualquiera de esos utensilios militares, pues también es muy posible que el canal de Suez tenga consecuencias. ¿Qué circula por el canal de Suez? Bueno, el 13% del total de la mercancía que se comercializa en el mundo, número uno. Número dos, cerca del 20% del total del petróleo que consume Europa solamente. Y cerca del 15% del gas natural que se consume en esa zona. Entonces, Medio Oriente, Oriente Próximo y el Lejano Oriente, gran parte de Europa, China y el mundo, pues tienen que llevar la cosa con cautela y con mucha prudencia, porque definitivamente puede entrar el mundo en una gran crisis. Quizás más difícil que la que se han vivido en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque el mundo es una aldea global. Si nos situáramos, qué sé yo, 60 años atrás, donde no había esa dependencia de N cantidad de productos y productos tan básicos como es el caso del petróleo, donde, tú sabes, uno no quiere citar algunos aspectos de manera específica, pero imagínate si todavía nosotros tenemos problemas de energía eléctrica, siendo la energía eléctrica la base del desarrollo de cualquier nación, que además de la crisis que vivimos falta el petróleo, pues definitivamente República Dominicana debe estar con el solo hecho de que se describan situaciones de tipo militar en esa zona, pues con los dedos cruzados. Es de esperarse que haya medidas importantes al respecto del futuro de República Dominicana en todos los órdenes. No es posible que a esta altura de juego Omar Fernández haya sido quien en alguna medida haya puesto voz de alerta. Al tiempo de que también debo recordar que este gobierno no tiene quien planifique nada. Espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sin embargo, Explícate eso, explícate eso. El presidente hablaba y hacía referencia incluso a medidas... ¿Por qué nadie evade que yo responda esa pregunta? A medidas tomadas en el conflicto. Una mujer tan aguerrida como tú. En el conflicto yo de voy a decir el Rusia. por qué, aunque nadie no me deje. Porque yo quiero oírlo. No, pero yo te voy, por supuesto que te quiero escuchar también, pero a propósito de eso que tú señalas, aquí se hizo referencia a medidas que se tomaron con el conflicto Rusia-Ucrania, precisamente con el subsidio a productores y demás por el tema del incremento de los commodities y todo eso. En este caso, uno asume y espera que igual se tomarán las medidas preventivas. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cuáles serían las medidas que tú entiendes deberían tomarse en cuenta para prevenir una situación? Porque nosotros estamos hablando solamente de petróleo, pero ahí está el tema turismo, que nos afecta y nos golpea, porque ¿qué es lo que hace la gente? Y remesas. Las remesas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tú entiendes que nosotros deberíamos adoptar en ese sentido, de forma preventiva? Mira, no hay quien planifique. Eso es lo primero. Les recuerdo que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con las diferencias que yo haya tenido con él, que las tengo y las tuve, sobre todo en el proceso de reforma fiscal que intentó en varias ocasiones promover y quizá lograr su aprobación, renunció. Ni él está de acuerdo
con lo que se está llevando a cabo con el gobierno. Ustedes recuerdan ese hecho, ¿verdad? Pero no renunció porque se van a unificar los ministerios. No tenemos, nadie renuncia de un puesto para unificarse. No, el presidente. Usted renuncia porque no está de acuerdo con algo. Entonces, resulta que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo se tiró de ese barco. Y concomitantemente con eso, les voy a acordar la lucha que han vivido inclusive algunos influencers y comunicadores de República Dominicana. Y me refiero a los casos relacionados con los temas de energía renovable. ¿Verdad? Lo que nosotros debimos hacer inclusive, que hemos llegado al punto en el que le hemos dado preeminencia a la energía producida con hidrocarburos, se lo acuerdo, porque fuimos capaces inclusive de cuestionar la viabilidad en términos económicos de ese combustible, obviamente anteponiendo los intereses económicos a los intereses reales en medio de una situación de un país que no produce petróleo y que no tiene ninguna facilidad para el mismo, porque cuando la tuvo, lamentablemente, que fue el caso de Petrocaribe, pues la perdimos por la misma situación política del país del cual estábamos siendo beneficiados. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Nosotros hemos retrocedido en materia de decisiones adecuadas de sustitutos de hidrocarburos en materia de generación energética, de energía limpia. Entonces, eso es lo primero. El enfrentar el tema de los combustibles fósiles y del petróleo es violar el acuerdo de comercialización que tiene República Dominicana en virtud de los acuerdos internacionales firmados, tanto con Estados Unidos como en la ONU, comprándole combustible a Venezuela. Cosa que nos condenaría aún más. Es una situación peor. Y la otra, obviamente, es simplemente comprarse en Estados Unidos, que en alguna medida, y es el petróleo que utilizamos como referencia, el TWI. Entonces, esa situación lamentablemente a nosotros nos pone, nos crucifica literalmente. Entonces, desde ese punto de vista, inclusive la misma ciudadanía, cada vez que prende su carro, que consume hidrocarburos, cada vez que prende un aire, tiene que pensar en que está agotando las pocas reservas que tiene República Dominicana desde el punto de vista de los combustibles. Y obviamente, como tú bien mencionabas también, hay una inmensa cadena de suministros que se va a ver afectada, desde la alimentación, los fertilizantes, la ropa y cualquier otro bien que República Dominicana demanda en materia de importación, que es mucho, la inmensa mayoría de productos. Para que ustedes tengan una idea, del total de la factura comercial de República Dominicana en términos de finanzas internacionales, más del 60% de esa factura son bienes importados. Israel, a mí me llamó la atención, primero que tú dijeras que nadie no quería que tú respondieras, nadie de manera específica, y yo creo que nadie es muy abierta. Pero a mí me llama la atención que solamente en esta conversación, políticamente hablando, resaltes que sea el senador del distrito, Omar Fernández, el único que haya hecho una advertencia. Yo creo que el gobierno tendrá su equipo preparando para ver cómo los dominicanos, si esto se extiende, cómo lo vamos a enfrentar. Lo que pasa es que lo vi en la primera plana del Nuevo Diario, que es el único periódico que veo. Ajá. Sí. Sí. ¿Y no viste a Francisco Javier ahí? Claro, Francisco Javier estaba ahí también. Estaba ahí. Porque todo es dependiendo con el cristal. Claro, por eso le dije que si mira. no vemos para allá. Entonces, Sí. Nosotros nos hemos concentrado, que es natural, ¿verdad?, en las consecuencias adversas que se derivarían de esta convulsión que existe entre Irán, Israel y todo lo demás. Pero siempre se dice que las grandes crisis también crean grandes oportunidades. ¿Cuáles tendríamos nosotros como nación ante esa perspectiva? O sea, ¿en qué podríamos nosotros aprovecharnos de esa situación? Y a eso le sumo, a esa pregunta de don Tuto, a propósito, aunque está el tema de los hidrocarburos, como tú bien señalabas, pero el informe del Banco Central respecto al incremento de exportaciones de productos en la República Dominicana entre el 2020 y 2024, lo que eso ha representado en términos económicos. ¿Pudiese haber una oportunidad por ahí?
Miren, la verdad es que responderle esa pregunta a don Tuto resulta sumamente complicado porque en alguna medida yo tengo que remitirme a la historia. Y parte de esa historia la escribió don Tuto también. Yo. Sí. ¿Usted estaba? Sí. Sí. El hecho es que lamentablemente el pueblo dominicano ha vivido una gran desdicha, además de que la sigue viviendo. Miren, y voy a citar, nosotros no tenemos lamentablemente ninguna oportunidad desde el punto de vista económico, lamentablemente debo decirlo, a menos que aparezca un yacimiento de petróleo mañana o de gas natural, Pero que es poco probable. Esa sería la única oportunidad que nosotros tuviéramos. Vuelvo y les repito, el componente importado en nuestra economía es vital, desde lo más simple hasta lo más complicado en términos tecnológicos o en términos agrícolas, en caso de cualquier fertilizante. El hecho es que la desdicha del dominicano ha sido tan ampliamente explotada que se suponía que con Barrigol, específicamente con la mina de Pueblo Viejo, ¿no? Sí. Sí. Nosotros debíamos, en alguna medida, crecer económicamente y que ese crecimiento económico se produjera, se visualizara en desarrollo, en una mejor calidad de vida del dominicano y que nosotros pues nos moviéramos desde el punto de vista del índice de desarrollo humano. Eso hubiese pasado si se hubiese gestionado en alguna medida de una forma más eficiente esos recursos que están ahí. Y es posible que suceda lo mismo con las tierras raras, porque el interés quizás es específico en algunos casos y no general como debía ser, porque el oro se sigue sacando y sigue siendo rentable. La diferencia es que no necesariamente somos los dominicanos los dueños de eso quienes nos estamos beneficiando. Y aquí entonces abarco, para no quedarme solamente en los 5 años que tiene Luis Abinader, ¿verdad?, sino también parte del gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué los dominicanos no son los dueños de su oro y están en capacidad de explotarlo como lo han estado otros países? Todos los países nórdicos que han descubierto algún tipo de mineral o cualquier tipo de prenda preciosa que puedan explotar, o petróleo inclusive, además hasta energía geotérmica, ¿verdad? Lo primero que se hace es que se nacionaliza y en función de eso se crean la infraestructura desde el punto de vista legal y operativo para que quienes se beneficien sean sus ciudadanos. Sí. Nosotros no tenemos lamentablemente... Pero Israel, no deje ahí que la Rosario Dominicana en su momento era manejada por dominicanos. ¿Y qué pasó con eso? La única Entonces, mina de oro que ha quebrado. Cuando lo manejamos nosotros la quebramos. Los intereses particulares, pues lamentablemente nos llevaron también a que desapareciera la Rosario. El hecho es que lamentablemente a nosotros simplemente nos queda esperar a ver qué sucede en Medio Oriente, en el cercano Oriente y en el lejano Oriente al respecto de esta situación. Y obviamente, tú sabes, ser prudentes y cautelosos hasta en nuestras vidas personales en relación a la cantidad de bienes que nosotros consumimos que son importados. El mundo está en crisis y obviamente también partiendo del mal manejo geopolítico que se le está dando a esa situación. Yo creo que nunca como ahora, a pesar de que yo en términos generales apoyaba a Donald Trump, ¿verdad?, entendía que nos íbamos a ver envueltos en las diferentes situaciones en las que nos encontramos. A las 6:50 de la mañana, Donald Trump tuiteó: Israel, no lances esas bombas. Si lo haces, será una violación grave. Trae a tus pilotos de vuelta a casa ahora. porque es su papá. Eso. Entonces, Yo entiendo como que le estaba dando una orden, ¿verdad? Claro, en inglés, esa es la traducción que tiene esa no es X. tweet, no, ni es tweet ni X, en sus redes. Que él, En Truth. en Truth, que él hizo esa declaración. Entonces, yo siento que de verdad alguien violó el acuerdo que él con tanto Entusiasmo dijo anunció ayer. mira, O pretende violarlo. yo- Porque yo- él dice, no yo- la yo- tires. hasta donde yo sé, ese acuerdo que él anunció no necesariamente había sido conciliado con Irán, hasta donde yo tengo... Sí, no. Bueno, lo Araxi desmintió. lo desmintió. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta de eso?
que no se sabe, no podemos nosotros circunscribirnos a lo que sucede en Irán, ¿verdad? Que tiene también un ministro de defensa sumamente aguerrido que dijo que quien le pone fin a la guerra son ellos, o a lo que decida Donald Trump, que puede dar cualquier declaración, tomar cualquier decisión de manera general sobre el particular y afectar obviamente lo que está viviendo y lo que va a vivir el mundo al respecto de la cadena de suministro en sentido general. No es nada más petróleo y gas. Ese es el commodity más importante que va a ser afectado en esta situación. Sin embargo, es todo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en tiempos de pandemia se encalló ahí en el canal de Suez un barco por unos 30, 40 días y el mundo se vio afectado. Hubo crisis hasta de furgones, de dónde cargar la mercancía. Entonces, la gente tiene que quizás hacer ese stop. Y sobre todo nosotros los dominicanos, que todos los fines de semana estamos de vacaciones, lamentablemente, y empezar a reflexionar tanto en nuestras vidas personales como en las decisiones políticas que tomamos. Definitivamente, a veces yo me pregunto, y aquí llamar la atención de mi amigo Eduardo Sanz Lobatón, que aspira a presidente, ¿por qué nosotros no somos todavía un hubs para las Américas? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué no se han creado las infraestructuras suficientes y necesarias para ir desmontando esa zona franca, esa maquila, por una maquila un poquito más, una zona franca más industrializada, más tecnológica, más innovadora, donde haya una mejor remuneración económica, una mayor calidad del trabajo que ahí se emplea? Y ahí me estoy refiriendo de manera específica a Hito Bisonó. ¿Por qué República Dominicana, don Tuto, y usted me va a excusar que me refiere a usted de manera específica, la pobreza monetaria se redujo en 0.8% y estamos subsidiando, ¿verdad? Y no solamente en gas y gasolina, no. A 503,000 dominicanos en los últimos 18 meses. Son números que no me cuadran. Como el presidente me dice hoy, se ufana, celebra de que la riqueza monetaria bajó en 0.8% y también me dice que está subsidiando a 508,000 nuevos dominicanos los subsidios. Pasamos... ¿Y los extranjeros no lo contaron? De 4.500.000 ¿Y cuál sería tu propuesta en términos económicos con todas estas medidas que han tomado? Yo recuerdo que la última vez que te entrevistamos aquí, a propósito de esto, hablabas también de medidas que en ese momento se correspondían, incluso con el propio tema de la propuesta de reforma fiscal. Por eso que tú dices Entonces, tomando en cuenta esto y el cúmulo, ¿verdad?, de endeudamiento, deudas sociales y medidas que pudieron tomarse, implementarse tal vez en otras gestiones y que, digamos, para aportar a tus cuestionamientos que desde tu punto de vista no han sido bien manejadas en esta gestión, ¿cuáles medidas entiendes tú frente a la situación que vive el mundo y el país deben ser adoptadas para mejorar y también que los números sean positivos a favor de unas buenas políticas económicas? Vamos a ver, mira, la composición del Producto Interno Bruto, una de las cargas más importantes que tiene, ¿verdad?, es el consumo, el gasto del gobierno. Yo fuera Luis Abinader, obviamente Luis Abinader no tiene asesores económicos, no lo tiene, eso es así, el gobierno no tiene asesores económicos, pues inmediatamente estuviera controlando el gasto público. ¿Por qué? Porque ese gasto público viene a presionar también las importaciones. La inmensa mayoría de bienes y servicios que consume el gobierno son importados, aquí no producimos nada. Eso fuera lo primero que yo hiciera. Y al respecto de eso, déjame darte un dato, Nadia, que nuestros amigos del PRM, ¿verdad? Espérate. En los primeros 5 meses del año ya sobrepasaron, ¿verdad?, el gasto corriente en cerca de 80,000 millones de pesos. Oigan bien, solamente en los primeros 5 meses del año. Que de cada 10 pesos que en República Dominicana el gobierno utiliza, 3 pesos con 70 centavos son dinero prestado. Que de 400,000 millones que se aprobaron para tomarse prestado, para completar el presupuesto, ya el gobierno ha cogido más de la mitad.
y todavía los primeros 6 meses del año no ha pasado, es decir, algunos 215 mil millones de pesos. Entonces, tú por un lado estás viviendo una crisis, ¿verdad? Una crisis económica mundial que en cualquier momento, es bueno que la gente lo sepa, aquí hasta el Palacio se le va la luz. Pero yo Ustedes quisiera sepan, hasta saber- el Palacio se le va a ir la energía eléctrica. ¿Cuáles medidas tú entiendes que debería adoptar en de ese manera sentido? inmediata, vuelvo y te repito, El gasto. controlar el gasto público y sobre todo ese gasto irresponsable. Pero es que este es un gobierno tacaño, le Pero dicen yo- Israel. Todo el mundo dice que este gobierno no da ni dice Y yo dónde te hay. escucho hablar, No y por suelta. ejemplo, que no pero sueltan. espérate, eso no es lo que dicen los números. Y si no Que, vamos- oigan, eso no es lo que dicen los números. Los números dicen Ajá. que este es un gobierno dispendiador, que le da un mal uso a los recursos públicos, que ustedes no se estén beneficiando, como hay 8 o 10 millones de dominicanos que tampoco se están beneficiando, eso es otra cosa. Ah, pero espérate. Espérate. Que tú no te estés beneficiando, no, eso es otra cosa. ¿De qué me voy a esperar? Para que me Espera, explique. ¿Cómo están ahí? Para que nos explique, para que para me nosotros explique, beneficiarnos para también. nosotros beneficiarnos Vayan y busquen su también. tarjetica. ¿Dónde? Eso no es así. Israel, de manera puntual, ¿cómo tú estableces que pudiéramos nosotros beneficiarnos Sí, de lo por que favor. está? Para saber dónde ir. Ayúdanos. Sí, Bueno, ahí, miren, píchanos ese juego. Mira, hay muchos medios y sobre todo para gente talentosa y trabajadores como ustedes. Yo soy un promotor, por ejemplo, al margen de que tengo un amigo ahí trabajando. Siempre he sido un promotor y me refiero a Promipyme. El modelo de desarrollo y de negocio de Promipyme, ¿verdad? Promueve la producción, no el consumo. Aquí el sistema financiero también en cualquier momento, y aquí don Tuto que me desmienta, nosotros estamos en el borderline del tiempo en el que se generan crisis en República Dominicana. ¿Por qué? Porque los bancos, las instituciones financieras promovidas por los gobiernos, que son quienes hacen las políticas públicas, se han dedicado a promover el consumo. El consumo no genera riqueza. Lo que genera riqueza es la producción. Entonces, por ejemplo, ustedes que son emprendedores, que no aplican para un subsidio social, Lamentablemente. si eso era lo que tú querías Lamentablemente, escuchar, sí. Pues, No, yo gracias a Dios que no aplico. pues pudieran Yo no, porque- evaluar la posibilidad de emprender en sus áreas en materia Pero- de comunicación. pero- Pues yo te voy a decir una cosa. pero ¿emprender para está, qué? Aquí está entrando una cantidad de dinero sumamente importante por concepto de youtubers, para que ustedes sepan. Sí, sí, pero eso no. Eso es Israel, otra cosa. Israel, Estamos perdón. hablando de la economía de aquí. Sí, sí, porque pero- aquí un MIPYME, Julio, por experiencia propia, se trata igual que un empresario. No, y la burocracia, pero tú lo sabes, la legalización, la formalización, y por eso tanta evasión también, porque es que no hay forma. Y sin contar con la ineficiencia. Estamos en de el acuerdo, tiempo. Nadia, ¿verdad? Es que este es un gobierno dispendiador. No, que ya, no. Te Pero, equivocas, ¿cómo no que- estamos de acuerdo, no estamos de ¿cómo acuerdo. estamos de No, acuerdo? yo el Pero yo estoy entrevistador hablando, eres tú, pero, el perdón, entrevistador eres tú. perdón, No, por yo te favor, estoy grabando. pero ven desmiéntame. acá. Díganme que no, que este es un gobierno Mira. conservador, que no gasta más de lo que le ingresa, que no toma el 37% Te quiero de los preguntar dineros algo. que dispone prestado y que además los mal utiliza. Que el resultado de tomar dinero prestado, ¿verdad? Ajá. No es un retorno, sino Israel. el compromiso de los ingresos futuros. Israel, tomando en cuenta los organismos internacionales que califican el crecimiento económico de la República Dominicana en este momento, entonces como que un poco contraproducente con todo lo que tú planteas. No, mira, tú sabes que el gran reto que tiene República Dominicana y ha tenido, y aquí voy a incluir a todos los presidentes de los últimos 60 años, y sobre todo los 4 que están vivos, me refiero a Hipólito, a Leonel, a Danilo y a Luis, es hacer una justa distribución Claro. de la riqueza que nosotros generamos. ¿Y cómo aplicamos para eso, Israel? ¿Cómo? Poniendo profesionales adecuados Oh. al frente de la cosa pública. Ok. Que, O sea, los que están ahora no están calificados. lamentablemente. así Pero ni es. los otros. Bueno, yo no me acuerdo de los otros. Espérate. Ah, tú no estabas. Porque cuando entonces, nosotros- entonces Pero vamos a vivir en el pasado. No Sí, pretendemos, no pretendemos pero mejorar. el pasado es lo que te da el Pero- presente. pero déjame- Sí, pero ese es un mensaje que da mucho Luis Abinader. Sí, pero No vivamos en el pasado. Déjenme la oportunidad de explicar lo que nadie está diciendo. Más. Oigan bien, yo no sobre el crecimiento económico. Mira, la forma más justa y racional de una distribución de la riqueza es a través del empleo. ¿Qué resulta con el empleo en República Dominicana? Como no hay forma de explicar ese crecimiento económico producto
de la diversificación económica y de la resiliencia personal de cada dominicano, pues la hemos distribuido en dos partes, una formal y otra informal. Qué bonito, ¿no? ¿Qué resulta de eso? Que el 54% de los dominicanos en edad para laborar de manera activa, porque hay una proporción que simplemente no quiere trabajar o tiene una edad que no le permite trabajar. Oigan bien, en República Dominicana trabaja de manera informal. ¿Qué produce la informalidad en República Evasión. Dominicana? Evasión fiscal, evasión tributaria, informalidad laboral y pérdida de derechos adquiridos en materia laboral también. ¿Verdad? Eso es lo que produce la informalidad. Entonces el otro 44%, Ajá. que aquí hay una dicotomía tremenda también. Resulta que según la distribución de nuestro Producto Interno Bruto, que fueron alrededor de 127 mil millones de dólares, cada dominicano no solo que devengó, según el estudio actuarial de la distribución del Producto Interno Bruto per cápita, no que le ingresó, oiga bien, que gastó 12 mil dólares en el año 2024. Oiga bien. Entonces, cuando tú te vas a los resultados de la formalidad en República Dominicana, el 67% de los dominicanos que trabajan de manera formal ganan menos de 30 mil pesos. Esos dominicanos se están preguntando todos los días, ¿dónde está la diferencia entre esos 12 mil dólares y esos 30 mil pesos, esos 360 mil pesos que gana anualmente? Todos los dominicanos se están haciendo esa pregunta cada vez que devengan su salario. Por eso no se queda ahí. De ese 67% que gana menos de 30 mil pesos, hay una franja de cerca de un 18% que gana menos de 15 mil pesos dominicanos. Entonces ese es el gran reto que tiene Luis Abinader en ocasión de que le quedan 3 años de gobierno y los futuros gobiernos que nos vendrán en lo adelante. Definitivamente ese reto todavía no lo hemos podido superar, ni siquiera acercarnos a lo que pudiera generar desarrollo económico. Miren una cosa, desde el punto de vista de la educación, nosotros somos el segundo país de la región con la peor educación, ¿verdad? Desde el punto de vista del índice global de seguridad sanitaria, nosotros estamos en la posición 105 de 195 países que se miden todos los años. Y ustedes saben que hemos retrocedido 2 puntos en el índice global de seguridad sanitaria. Entonces, si Luis Abinader y mis amigos del PRM se hubiesen sentado a planificarlo, no le queda tan mal la situación que está viviendo República Dominicana. Nosotros pasamos de 400 millones de dólares al año a casi 1.800 millones de dólares al año, que es el déficit eléctrico en República Dominicana. Que en palabras del propio presidente no ha invertido un peso en las redes de infraestructura eléctrica. Eso lo dijo el mismo Luis. Y salió también aquí en primera plana en el mejor periódico que hay en este país, El Nuevo Diario. Israel, Pero ni tú los sabes que otros te escuché decir que tú en su momento apoyaste, yendo al plano internacional, que tú eras ¿De Trump? de Trump, Pro Trump. pro Trump. Ahí. Yo también, aunque me ha decepcionado. En ¿No? Y tomó en algunos políticas casos. totalmente contrarias a lo que yo esperaba. Y me gustaría que tú me dejaras explicarlo. Sí, sí, incluso te iba a preguntar en esa misma línea que cuál tú entiendes que puede ser el beneficio de Estados Unidos con esta oferta de convulsionar al mundo, porque yo no veo, por lo menos en lo inmediato, que Estados Unidos va a salir beneficioso de eso en ningún sentido, por lo menos de aquí a 8 años, con todas estas convulsiones que hace, los pronunciamientos, los aranceles, toda este asopado que tiene Donald Trump. Me gustaría conocer tu punto de vista. Mira, totalmente de acuerdo contigo. De una guerra, entiendo yo, y sobre todo cuando se habla de vidas, nadie sale beneficiado. Para mí, eso es lo que yo... Y a pesar de que yo soy muy estructurado desde el punto de vista de mis planteamientos, pero en ese orden, eso para mí no da lugar a análisis. Siempre que haya una vida de por medio, yo creo que nadie gana. Ahora, de manera específica, Donald Trump tiene un sinnúmero de cualidades, virtudes, defectos, como usted lo quiera llamar, que se ha convertido en uno de los líderes menos predecible de la historia del planeta. Porque es un tipo, un autócrata,
es un tipo autocrático, parece un dictador, número uno. Número dos, también es un líder sumamente populista. Nunca en la historia de Estados Unidos los ciudadanos habían recibido tantas ayudas sociales como han tenido ahora. Resulta también que tú lo puedes ver sentado al lado de Milley, que es uno de los liberales. Se hizo acompañar de Elon Musk también, que tiene tendencia libertaria. Entonces, y además representa a un partido conservador, ¿verdad? Entonces tú tienes esa sopa, ¿verdad? Ese cóctel de mariscos ahí en esa sola persona, Donald Trump. Entonces, ¿qué resulta de Donald Trump? Porque yo, en alguna medida, obviamente nosotros dependemos de una forma muy importante de la economía norteamericana. Aquí todo lo tenemos claro. Por los turistas, por la inversión extranjera directa y básicamente por la remesa, que es un dinero que llega limpio a República Dominicana y que es cuantificable y que llega realmente. Entonces, ¿qué resultaba? Bueno, yo esperaba que un conservador de derecha, como Donald Trump, que además promovía, ¿verdad?, la producción nacional, iba a crear los incentivos suficientes para atraer a esos empresarios sin forzar la economía como lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya nosotros en cualquier momento tenemos 3 medidas fiscales, ¿verdad?, desde el punto de vista de la economía norteamericana que nos van a afectar, que son el 100% a las producciones de cine, el 3.5% a la remesa y el 10% a cualquier producto que llegue a Estados Unidos desde República Dominicana. Esas 3. Ahora, él podía lograr eso mismo que él quiere lograr supuestamente, ¿verdad? Porque esas 3 medidas, las 3 son inflacionarias, afectan de manera específica los precios en el mercado norteamericano. La inflación no ha podido ser controlada en Estados Unidos, no ha podido bajar de 2.5%. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que lamentablemente entonces lo que ha hecho ha sido alejar al mundo de Estados Unidos. Si lo que está funcionando o lo que podía funcionar, por ejemplo, en materia de ley de cine era, ¿verdad?, que tú le crearas incentivos, así como lo creamos nosotros aquí en República Dominicana, que tenemos una ley de cine que trae a los productores de Hollywood a República Dominicana para que produzcan su película, como lo tiene Argentina hace años. Y Chile 50 también. años. Lo tiene Chile, muy bien, lo tiene México, lo tuvo Venezuela en su momento y que quizás por seguridad jurídica la gente ya no va, ¿verdad? Ese es el caso en el caso del cine. En el caso de las remesas, Estados Unidos es una nación de inmigrantes y de subnaciones que conviven en ese país desde el punto de vista geográfico y que han logrado la suficiente pluralidad para que, sin importar cuál sea su cultura, convivamos juntos. Entonces, es un país que se formó con migrantes. Cuando tú lesionas los intereses de los migrantes, que son quienes trabajan, ¿verdad? Entonces tú tienes lo que está ahora mismo aconteciendo en Estados Unidos, una crisis agrícola y de la construcción, que miren, se parece mucho a lo que está pasando aquí en República Dominicana, salvando las diferencias. Claro. Crisis agrícola y crisis de construcción. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que por el nivel de dependencia que hay en el mundo de esa economía norteamericana, porque son quienes más consumen, entonces tiene al mundo de rodillas. Y sobre la guerra, vuelvo y te repito, eso no produce nada bueno ni en el corto, ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo. ¿Por qué? Mira, yo siempre tengo que recordarme de una profesora de liderazgo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuando me decía que ningún liderazgo que produzca algún efecto negativo sobre el ciudadano, ¿verdad?, puede considerarse líder. Entonces, cuando tú tienes, y aquí otro gran reto que tiene la humanidad, tú tienes un líder en Irán, un supuesto líder en Irán, un supuesto líder en Israel y un supuesto líder en Estados Unidos. Señores, y me he encontrado con personas en los últimos días que están celebrando las decisiones de Netanyahu, de Donald Trump, inclusive las declaraciones del iraní. Cuando ahí de lo que se está hablando es de matar personas, de matarnos entre nosotros, de crear una crisis sin precedentes sobre el planeta. Entonces yo creo que ese es otro gran reto que tiene cada uno de los ciudadanos, no celebrar ese tipo de acciones. Yo creo que ahí están los 3 perdidos. Yo creo que si tomáramos ese libro que escribió Lewis sobre el liderazgo jesuita,
que se basaba en 4 pilares y sobre todo el amor, no desde el punto de vista morboso, Religioso. ¿no? Religioso. Religioso, Sí, pues usted no es religioso. Sí, yo creo en... Él va los domingos a la iglesia. Entonces, debo decirte, yo creo que ese tipo de situación no se estuviese dando. Yo creo que con el solo hecho de que se gobernara desde el respeto, los iraníes pudieran vivir tranquilamente, los israelíes, a pesar del paradigma que representan en Mediano Oriente y Estados Unidos aquí donde se encuentra, pues pudiéramos convivir perfectamente. ¿Tú me entiendes? Cuando el liderazgo es responsable y tiene y persigue un bienestar común en sentido general. Israel, pero Irán eso no es lo que ha demostrado en el transcurrir del tiempo, ¿no? Eso es lo que acabo de decir, es un liderazgo irresponsable, Entonces, que lo que procura es aniquilar. Entonces, lamentablemente frente a eso tampoco hay forma de que uno guarde la compostura todo el tiempo de este lado y no haga algún tipo de acción de advertencia, que es lo que yo entiendo que ha sido. O de preparación para cubrirse según lo que pueda pasar. Exactamente, o decirle, mira, yo estoy dispuesto a esto, porque partiendo desde ese punto de vista y todo lo que siempre ha ocasionado Irán en Oriente. Miren, yo no debo desconocer el planteamiento que tú haces desde el punto de vista de lo exagerado de las decisiones que se toman en esa zona del mundo y sobre todo por El fanatismo. Por el fanatismo, por la religión, que puede estar bien, puede estar mal, no lo voy a valorar. Sin embargo, hay que decirlo, el mundo debe protegerse y el temor era a que, o es definitivamente, a que por esas actitudes de esa cultura, pues lamentablemente que entienden que lo que vivimos en Occidente no está bien. Sin embargo, en Occidente es donde el ser humano ha vivido su mayor esplendor desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos. Eso no se puede negar. Y en donde además el índice de desarrollo humano también ha llegado a su más alta exposición. Estamos hablando de Europa y aquí en el continente americano. Entonces, yo creo que tal vez, vuelvo y te repito, se ha exagerado frente a ese derecho que tú tienes de protegerte. También puedo verme amenazado. Entonces, cada quien en alguna medida ha expuesto sus armas, pero todos para mí, liderazgos irresponsables, que si el objetivo ulterior de cada uno de ellos es hacer que el otro desaparezca, o sea, quitando vidas humanas, pues definitivamente para mí no tiene ningún sentido. La racionalidad que supone prevalecer en el ser humano, aquí se perdió. Bueno, Israel, bueno, entonces, tomando en cuenta eso que tú estás planteando y extrapolándolo al patio, ¿no? Trayéndolo aquí a este pedazo de tierra bendecido por Dios, que está enclavado en el mismo trayecto del Sol, en el centro del Caribe. ¿Tú crees que República Dominicana está preparado para que la gobierne una mujer o un muchacho? Bueno, mira, yo no sé, tú sabes a qué tú te refieres específicamente. ¿Tú me puedes describir a ese muchacho? No, un muchacho cualquiera o sea, que tú tenga quisiste decir una gente condiciones. joven. Un muchacho, pues, O según igualito Peñaguaba, a un muchacho. Mira, tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele en El Salvador, llegó a la presidencia, creo que eran 37 años. 30. Sí. 36. 36 para 37, algo Sí. así. No es un joven, pero es un adulto joven. Sí. Yo creo que sí, que quizás por lo exageradamente conservador, ¿verdad? De algunos componentes, vamos ya para ponerle un nombre, de quienes pululan en nuestra sociedad, es posible que pueda ser relativamente cuestionable. Porque mira, inclusive tú que eres un hombre joven, Clemente, encuentras descabellado que un joven gobierne. ¿Y qué tú haces con el líder? ¿Qué tú haces con el líder? Perdón. No, yo no encuentro descabellado. Yo te hago la pregunta de la perspectiva que... Pues bueno que tú lo aclares. Sí, porque yo no lo veo descabellado, Además, al él no contrario. dijo joven, él dijo joven y mujer. ¿Cuál de los dos? No, yo dije, por ejemplo, y reitero una vez más la pregunta, si tú crees o consideras que la República Dominicana esté preparada para ser gobernada por una mujer o un muchacho.
porque se ha calificado de muchacho. Pero ¿por ¿no? qué tú dices muchacho? Es Porque- muy despectivo, no me gusta. Pero Pero propios aliados, los- porque por ustedes ejemplo, de esa parcela. No. Un hombre tan ducho y con tanta experiencia como como José Fran planteaba que la República Dominicana no puede ser gobernada por un muchacho. Eso fue lo que él dijo. José Fran está equivocado. Mm. Juan Pablo Duarte tenía 24 años cuando lograron la independencia, cuando En el 1844. En el 44, Israel. Sí, pero está bien. Entonces, pero ¿por qué no un hombre joven Ajá. puede en alguna medida gobernar? ¿Por qué no? ¿Por qué en República Dominicana no puede gobernar? ¿Qué tenemos de especial? Pero que ya él dijo que él no iba, que él estaba. ¿Quién dijo que no iba? Oh, Omar. Pero tú te referías de manera Pero- específica a No, Omar. no, yo no me refería nadie. al honorable senador del distrito, sino a... Ajá, ¿quién es el más joven ahí? ¿Y a quién que le dijeron muchacho? Yo creo que este país está preparado para que gobierne un hombre joven o para que gobierne una mujer, obviamente que tenga las condiciones. Ahora, lo que sí debo decir... ¿Y por qué porque tú sí- condicionas que si la mujer tenga las condiciones? Porque No, nosotros no, hemos demostrado la- condiciones ambos, en la- todo. de más. De más. Porque también un hombre joven debe tener las condiciones condiciones. y la madurez, Perdón, más allá de la edad, perdón. para poder administrar la cosa pública con seriedad y con carácter. Perdón, pero... Aquí lo te que- picamos entre las dos. Lo que pasa No, es que... pero eso es lo que está pasa es diciendo, eso es lo que estoy señores. diciendo. No, pero él está aclarando en Pero el es caso de que las mujeres. cualquiera que vaya al No, de la gobierno mujer y de debe los tener jóvenes. las condiciones, hombre, mujer o Claro. joven. Cualquiera debe tenerla. Cosa que lamentablemente no tenemos actualmente en el gobierno. Desde Espérate. tu punto de Sí, vista. desde mi punto de vista. Ok. Y debo decir, oigan bien, que esto va a quedar Grabado. grabado y es posible que coja primera plana en todos los periódicos de Qué este país. modesto. Lo van a coger de aquí. Óyeme bien. lo que Haga voy a silencio, vamos a ver. este país, lamentablemente, ¿verdad? Va a escoger un candidato para el año 2028 por aclamación nacional. ¿Y ustedes saben por qué? Porque los resultados de una gestión de 8 años va a ser tan mala que vamos a proclamar, ¿verdad?, nacionalmente a un candidato. Y haga usted sus propias conclusiones sobre quién podría ser. Pero mira, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo, realmente, y va a ser así. Tendremos que elegir un candidato para el 2028. Por aclamación nacional. Oiga, Mira, lo y que ya la dice. Es un candidato único, Sí. tú te estás refiriendo a un No. candidato único. No, un candidato que va a terciar. Pero Pero que mira, le ponga nombre y tú sabes apellido. que eso comenzó porque ayer. se lo van a Eso hacer. comenzó Se va ayer a en Nueva York. necesitar una persona de experiencia Sí, que sí, ya haya sí. gobernado y que Comandante, no es póngale Hipólito nombre. Mejía. Entonces, Comandante, póngale nombre. entonces no es el hombre joven. Pero espérense, señores. Tú tienes que definirte. Pero no pongan la Dejen a carreta Clemente delante de los hablar y que bueyes. después estas mujeres dicen No su pongan la voz. carreta delante de los bueyes. Eso comenzó ayer, si tú supieras. Con Chu en Nueva York. ¿Ustedes no vieron las declaraciones de Sí. Chu? Sí, él ¿Qué fue lo comenzó. que dijo? que Está como sí, desesperado. Que él habló de eso. Escucha esto, mira esto, chequea. Dado las condiciones con la extraordinaria gestión de gobierno del presidente Luis Abinader de ganar las elecciones, esta vez con una mayor participación de los dominicanos que ven la importancia de participar en la vida pública en la República Dominicana. ¿Usted escuchó? No es la primera No, vez que pasa eso. entonces, yo creo que Chu me está dando razón también. Y yo no lo había visto, Clemente. No lo había visto. Pero él se refiere a Luis. Pero está hablando de Luis, tú también. Entonces, oigan bien, prepárense. Joven, con experiencia de gobierno. Prepárense que República Dominicana va a tener un candidato por aclamación nacional y el PRM va a estar en oposición nuevamente, de donde nunca debió salir. ¿Tú sabes qué? Yo tenía un cariño por ti, pero ahora yo veo que tú eres como brujo. Ven para que me diga el futuro mío cuando nos vayamos a la... Gracias a Israel Abreu por estar con nosotros.